Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, va a ser un programa especial, por supuesto. Nosotros solemos hacer un programa lúdico, jugando a las cartas, así se llama este programa, Cartas sin marcar, pero ustedes saben, ha ocurrido lo que ocurrió. Vamos a llamarlo tragedia por ahora, vamos a ver si es una masacre, como en algún momento decían los delegados de los gremios ferroviarios a partir de lo que pasó en la estación de Castelar. 3 muertos, varios heridos de gravedad, más de 300 personas atendidos en los hospitales de la zona. Y tenemos de visita al jefe de bloque del radicalismo, Ricardo Gil Lavedra, que lo habíamos invitado con anterioridad para hablar de muchos temas, entre ellos la alianza política y esta discusión sobre la elección en el Consejo de la Magistratura, que ahora va a tratar la Corte Suprema. Pero bueno, el tema se impuso, es de suma gravedad y la idea es discutir con Ricardo Gil Lavedra de estos temas y muchos más. Para abordar después con mayor profundidad este tema de lo ocurrido allí en Castelar, tenemos de invitado al titular de la Auditoría General de la Nación, a Leandro Despuy. También tenemos a Scalabrini Ortiz, alguien que ha trabajado mucho junto a Pino Solás en el tema del ferrocarril. Y también tenemos a uno de los padres de las víctimas de ONCE, se llama José Pontiroli, que también va a abordar desde otro lugar esta trágica situación. Pero antes de hablar con Ricardo Gil Lavedra, lo invito a escuchar lo que la semana pasada, en este mismo programa, el delegado del Ferrocarril Sarmiento, donde ocurrió lo que decía, escuchen, es premonitorio, de alguna manera anticipaba lo que ocurrió en la jornada de hoy. Lo escuchamos al Pollo Sobrero. Por eso es importante. Fue un quiebre la situación de Mariano Ferreira, pero creo que va a ser un quiebre en la medida que efectivamente se tomen medidas en el área del sistema ferroviario. Creo que hasta ahora hay muestras, ¿sí? Pero como decís vos, me parece que en términos generales todavía no se ha modificado demasiado. A ver, no hay que olvidarse de dónde venimos. Yo creo que, yo siempre lo digo, nosotros, el Sarmiento, ponerlo en funcionamiento va a llevar un tiempo. Fue el desastre que han hecho los empresarios fue muy grande. Ahora, ¿qué tiempo, qué plazo les das, ¿no? Viene Randazzo con una nueva gestión, trata todo el tiempo de mostrar diferencias con Jaime. Bueno, ha mostrado algún tipo de gestión efectivamente diferente, pero, digamos, vos decís, necesitamos tiempo. ¿Cuánto tiempo es? Si cuando decís, mira, Randazzo, hasta que compren los trenes nuevos, se cambian. Pero hasta tal día, hasta que vos no comprés los trenes nuevos, no cambies el sistema de señalización, no va a haber cambios. Bien. El sistema de señalización es del año 1921 y los trenes son del año 1960. Bien, todo dicho. Hasta que no cambien la señalización, los trenes, va a ser lo mismo. Y efectivamente fue lo mismo. Gracias por venir, Ricardo Gil Lavedra. Quería alguna apreciación, por lo menos de algún sector de la dirigencia política de la oposición, de lo ocurrido esta mañana en Castelar. Bueno, con toda la prudencia que merece un hecho que acaba de suceder, la solidaridad frente a las víctimas, pero sinceramente el sentimiento es de indignación. Hace 1 año y 4 meses que sucedió lo de ONCE. 1 año y 4 meses en la cual se produjo el episodio, el epicentro de lo que ha sido la política del gobierno desastrosa, en la cual se han gastado miles de millones de pesos en subsidios que no fueron a mantener los trenes, que la gente no podía viajar más dignamente y que culminaron en ese desastre con medio centenar de muertos. Y 1 año y 4 meses después, cuando prometen la revolución, cuando de ferroviaria, cuando dicen que va a haber un cambio sustancial, vuelve a pasar lo mismo. Porque no es cierto lo que dice el ministro, que van a determinar de que se trata o de una falla humana, un accidente o un siniestro. Aparte no sé por qué la palabra siniestro, que parece aseguradora. Pero de una u otra manera siempre está el Estado detrás, porque las condiciones de seguridad del Estado debe preverse también respecto de las posibles fallas humanas, ¿no? Por eso hay todo un sistema de alerta para que los trenes frenen automáticamente aún si un maquinista le agarra una descompostura o se desvanece, etc. Nosotros hemos presentado junto con el presidente de la coalición cívica, el diputado Pratgoy, hoy un pedido para que el ministro venga al Congreso, que es la Cámara del Pueblo, a explicar qué ha hecho durante todos estos años, ¿no? Para explicar qué ha hecho con estas
nuevas inversiones y de qué manera ha mejorado la seguridad de los trenes, que al parecer esto no ha ocurrido, ¿no? Solían decir los políticos en general una frase que es la pesada herencia. Uno escucha a Randazzo hablar de esto, pero la pesada herencia la recibe el propio gobierno y es por ahí donde empieza a hacer un poquito de ruido cualquier explicación pública que haya al respecto. Hay una gran polémica respecto a los talleres donde se estaba haciendo el mantenimiento de estos trenes. Uno de esos talleres pertenece a Cirigliano, responsable de los ferrocarriles, del ferrocarril Sarmiento, cuando fue la tragedia de Once. Parece todo subsumido al mismo círculo, que no sale de ahí. Y uno realmente a esta altura del partido no entiende. Y cuando hablo del mismo círculo también significa hacia dónde van dirigidos los subsidios. Tanto dinero que ha sido dirigido hacia un mismo lugar y se sigue dirigiendo hacia el mismo lugar, esos talleres para que se reparen los trenes, parece que finalmente va a un fondo vacío y termina en lo que termina, una tragedia. ¿Hay un mínimo crédito de Randazzo o es lo mismo a esta altura del partido? No, yo no quiero personalizar, no se trata de Randazzo, se trata de una política que verdaderamente es criminal. Porque si en verdad ha habido alertas de todo tipo, como fueron los informes de la Auditoría General, los mismos señalamientos que hacían los gremios, bueno, ¿qué han hecho esto para evitarlo? No es posible que tras 10 años de gobierno de la década ganada, bueno, no pueden evitar que los trenes choquen y se muera la gente. Esto sinceramente es absurdo. Por lo tanto, yo creo que lo mínimo que se puede hacer es que se explique, sobre todo lo que ha ocurrido del año pasado hasta ahora, que se han ido cerca de 7.000 millones de pesos en subsidios para los trenes. Bueno, a ver, ¿en qué los destinó y por qué sucedió esto? Ahora, ¿la solución es estatizar o quitar todas las concesiones? Es cambiar el sistema. Hay varias iniciativas. El senador Morales de la Unión Cívica Radical presentó una iniciativa de un Plan Nacional Ferroviario. Pino Solanas también presentó y un proyecto que tiene aristas que también son coincidentes. Tenemos que discutir un nuevo sistema. Y obviamente, esto no es solamente la cuestión si lo maneja el Estado o un concesionario, también de modo transparente y también de que el dinero destinado al mantenimiento sea dirigido a eso, ¿no? Voy a aprovechar que está Ricardo Gil Lavedra. Vamos a hablar de algunos de estos temas por los cuales había sido invitado originalmente. Hay uno muy de coyuntura, la Corte vía Persaltum va a definir sobre esta elección de los consejeros para el Consejo de la Magistratura. La oposición estaba congeniando una lista común, de tal manera de hacer frente a la lista que va a presentar el oficialismo. Más allá de lo que decía la Corte, ¿ustedes ya tienen consensuados los nombres de los candidatos? Hay algunos avances. De todas maneras, nosotros guardamos alguna esperanza de que la Corte pueda resolver esto la semana que viene, es decir, antes del vencimiento del plazo, que es el sábado del 22 de junio, ¿no? Si no llegara a suceder esto, por supuesto, vamos a presentar la lista y no haber ningún problema en tener un consenso. Ha habido ya unas conversaciones previas, pero no queremos barajar nombres, sobre todo porque abrigamos la firme esperanza de que las elecciones no sucedan. Bueno, se había hablado en algún momento, no lo voy a comprometer a Ricardo Gil Lavedra, lo voy a decir yo, de Estracera. Realmente no sé si ese nombre va a ser o va a surgir entre aquellos nombres consensuados, pero queda poco tiempo. Uno puede decir que está avanzado, para ponerle un porcentaje, este listado de candidatos. ¿Ya están en un 50, un 70%? ¿Podemos decir algo de eso? No voy a tirar nombres y precisamente por esto. Yo creo que el miércoles vamos a terminarlo, si es que no hay una decisión de la Corte antes. La Corte va a estar en condiciones de resolver este tema seguramente a partir del lunes de la semana que viene, por los plazos procesales que ha dado en la sustanciación del Persaltum, ¿no? Así que bueno, esperemos. Bien, voy a un tema más fácil. Menem fue condenado a 7 años de prisión efectiva, ¿sí? Y ahora falta el trámite en el Congreso de la Nación, si le van a quitar los fueros. Yo entiendo que el radicalismo en este tema no va a dudar. Sí me imagino en aprietos a muchos legisladores por ahí del oficialismo o del llamado peronismo federal que han comulgado con Menem en algunos casos de manera muy directa. Estoy pensando en Romero, que fue compañero de fórmula del salteño, ¿no? En alguna elección. ¿Hay alguna decisión o un pronunciamiento público respecto al caso de Menem? Miren, no es que se llame Menem o Juan Pérez. Una decisión judicial que impone una pena grave como la que se trata, en la medida que adquiera firmeza, sin duda el radicalismo va a solicitar que se lo remueva del cargo, que se le quiten los fueros para que puedan someterse a la justicia. Es decir, en ese sentido no vamos a entorpecer la acción de la justicia, ¿no? Es una responsabilidad en el caso de los senadores, pero
me apresuro a decir que no creo de que se entorpezca la acción de los jueces. Bien, ahora se la hice fácil, ahora se lo voy a complicar un poquito. Van a una interna, ¿sí? Gilavedra está en un acuerdo con Victoria Donda, Humberto Tumini, Pratgay, ¿sí? Para ser candidato a diputado. ¿Vamos bien? Vamos bien. Vamos bien. Dentro de los competidores en las PASO aparece Lilita Carrió. Sí. Lilita Carrió dijo hace no mucho tiempo atrás que a la persona que tengo aquí presente, como al resto de la oposición, el Frente para la Victoria lo había violado y que habían sido corruptos. Gilavedra le respondió, no se quedó callado, le dijo que en todo caso a ella le habían violado cuando estaba dormida porque no había ido a esa sesión que generó esta afirmación de Lilita Carrió. ¿Cómo anda esa relación? Mire, ¿o cómo se entiende? yo creo, no, a ver, pero pongamos las cosas a ver en su contexto. Yo creo que ha sido un enorme esfuerzo haber podido construir este espacio en la ciudad de Buenos Aires para mejorar la representación de los porteños. Ha sido sumamente difícil hacer congeniar en el mismo lugar, bueno, al socialismo, al GEN, a Proyecto Sur, Libres del Sur, la Coalición Cívica, Lilita, Pino, etcétera. Lo hemos hecho porque pensamos de que había que responder a ese reclamo de la gente en pos de la unidad. No vamos a tener tampoco obstáculos en llevar adelante un programa común y comprometernos en un programa legislativo común. De otra parte, yo no tengo ninguna diferencia ideológica con Lilita Carrió, hemos compartido también la misma lista y ella compartimos partido hasta cuando ella fundó el ARI, en consecuencia no somos extraños en ese sentido. Y por otro lado, me parece que es una dirigente valiente, que todo el mundo la conoce también por sus denuncias, su lucha contra la corrupción, aunque, qué sé yo, a veces puede cometer alguna demasía. Bien. Demasía verbal. Pero creo que la hora exige tener cierta tolerancia y buscar los denominadores comunes, los grandes trazos. Por eso finalmente hemos podido culminar este frente, que creo que ha sido un gran éxito político para la ciudad de Buenos Aires, porque esto termina definitivamente con la posibilidad de que el kirchnerismo pueda llevar a alguno de los senadores en disputa. Bien, termino con una muy breve. Hablaba de kirchnerismo. Hay uno de los que va a competir dentro de este espacio opositor que tuvo un pasado en el gobierno nacional. Estoy hablando de Martín Lustó, ¿no? Que ha hecho un acuerdo reciente con Rodolfo Terraño y que también va a participar de internas para conformar esta fuerza opositora, tanto el kirchnerismo como el macrismo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo le cae a Martín Lustó? Y si no tiene, digamos, por lo menos una señal negativa de su parte por este pasado dentro del gobierno nacional. No, sorprendió porque estaba dudando entre aceptar en el PRO o finalmente acompañarlo a Rodolfo Terraño en su boleta. Bueno, es competidor y está muy mal, vamos a hacerlo con toda honestidad, me parece que es un muchacho muy inteligente, no soy yo el más indicado para pedirle o no rendición de cuentas. Me parece que kirchnerista ahora ya no es, ¿no? Bien, le agradezco a Ricardo Gilavedra que haya venido, sabía que tenía un compromiso y se tiene que ir volando de acá, y le agradezco además su prudencia, Alguna cosita, si uno puede leer entre líneas, habrá podido rescatar. Gracias por venir, Ricardo Gilavedra. En otro día lo comprometemos para jugar las cartas, me hubiese interesado también. Alfonsín, hicimos una buena partida, con otro radical me gustaría también hacerlo. Hay que poner un mazo nuevo, ¿no? Hay que cambiar algunas caritas, Sí. Bueno, gracias por venir. Vamos a un cortecito y ahora sí en profundidad analizamos lo que fue esta tragedia allí en Castelar en el día de la fecha. Bien, vamos a seguir abordando este complicado tema de lo que fue la tragedia allí en Castelar. Estamos para ello con el titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despuy. Estamos con José Pontiroli, familiar de una de las víctimas de la tragedia de Once, de Tati. Y estamos también con Martín Scalabrini Ortiz, alguien que ha trabajado mucho en la materia junto a Pino Solanas desde Proyecto Sur. Gracias por venir. Voy a arrancar con vos, José, que seguramente esto
algún recuerdo te trajo, pero me gustaría que lo cuentes en primera persona. Me trajo un mal recuerdo. Esto fue muy parecido a lo que pasó el día 22 de febrero, cuando yo miré el televisor y vi todo lo que había pasado y salí corriendo a buscar a mi hija. Vi la gente llorando, desesperada, la gente ensangrentada, corrían ambulancias, corrían bomberos, nadie sabía para dónde tenía que correr, no llegaban a tiempo las cosas, la gente usaba puertas viejas hoy, placas viejas para usar de camilla porque no daban abasto a la cantidad de gente que sacaban. Y fue un pequeño accidente comparado con el Estación 11. Los trenes todos enroscados entre sí, los trenes que dijeron que los habían arreglado, lo único que hicieron lavarle la cara, te das cuenta la chapa que no resistió el golpe, según dice venía a 60 kilómetros por hora, no es una velocidad para que se incruste de la forma que se incrustó. Todo eso me hizo recordar cuando vi a mi hija muerta. Es muy difícil y saber de que todo lo que se hizo en 16 meses no se hizo nada, porque el ferrocarril está exactamente igual. Le lavamos la cara un poquito, dijimos que los arreglamos, cambiamos 4 piedritas, que le pusimos una caja negra. Me parece que es mucha ficción, pero los trenes siguen andando exactamente igual, los frenos siguen sin funcionar. El día 22 del mes pasado, desde Estación 11, un tren de la plataforma llegó y el guardia dijo, el tren no sale porque no tiene frenos. ¿Y cómo va ese tren a transportar gente si no tiene freno? Estábamos haciendo el acto del 22 de febrero y el tren no salió porque no tenía freno. Entonces yo pienso que estamos exactamente igual. Voy a la gente ensangrentada hoy, gente llorando, gente ya desesperada buscando, porque de los 3 fallecidos que dicen que hay nada más, la gente esa los estará buscando donde están, hoy estarán velándolo, tratando de sacar un cuerpo de la morgue, que hay gente que estuvo casi 30 horas para poder retirar un cuerpo. Todo lo que pasó durante la tragedia, las cosas que se robaron, tanto la policía como los bomberos, como toda la gente, a mi hija le sacaron todas las pertenencias, me entregaron en la comisaría una cartera vacía, yo la había visto antes, que me la entregaran y estaba llena. Entonces yo cuando vi a toda la gente que ayudaba, yo decía, ¿estarán ayudando o estarán robando? ¿O estarán tratando de ayudar y viendo qué pueden sacar para ellos? Está todo muy mal. Le quiero preguntar de SPUY, porque algo que me impresionó en los últimos días, yo vi el informe que hicieron, un informe en el cual se basó el Gobierno Nacional para la estatización de ALL, América Latina Logística, esta empresa que recorre el ramal de Cuyo ahí, y el Mesopotámico también. Era un informe tremendo, es decir, todos los datos remitían a una irresponsabilidad por el nivel de irregularidades, no se hicieron las barreras adecuadas, hay un número increíble de descarrilamientos de los trenes. Estoy pensando, no recuerdo si fue el informe de la AGN o de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, que hablaba en 2011 de 114 descarrilamientos. Utilizaban prácticamente la mitad de los vagones que habían recibido. Contaba el Pollo Sobrero también que en ese ramal muchas veces volcaban los trenes y dejaban los vagones y se llevaban la mercadería. Y lo que contaban los delegados gremiales, y esto también me llamó la atención, que ese cuadro de situación no se limita a ese ramal que finalmente fue estatizado, sino que es una norma prácticamente en todo el sistema ferroviario. ¿Podemos decir que en el Sarmiento también prima la irregularidad? Sí, yo creo que los informes de la auditoría muestran con mucha verosimilitud y objetividad que ha habido una situación de deterioro que se acentuó con el tiempo, llevando a la prestación del servicio a un verdadero colapso. Yo creo que lo importante, la moraleja más desgarrante que podemos extraer de este último accidente es que estamos frente a una situación de una emergencia nacional, estamos frente a una situación crítica. El gobierno ha adoptado y seguramente va a impulsar medidas que tiendan a resolver el problema ferroviario, pero aquí estamos enfrentándonos a una situación en la cual no podemos vivir con la certeza de que detrás de esta tragedia viene otra tragedia y viene otra tragedia, porque la verdad es que si hubiéramos pensado
que el drama de los ferrocarriles terminaba en la tragedia de Flores, o en el caso de Sanjitas, en la ciudad de San Luis, pero vimos que después de la de Sanjitas estuvo la de Once, y después de la de Once tenemos la de Castelar. Entonces, aquí estamos frente a un problema muy profundo. Bien, estamos con una sucesión de tragedias que interpelan el sentido común. No debe haber otro país que registre una crónica tan desgarrante y tétrica del tema ferroviario. Aquí tenemos políticas nacionales que hay que implementar y que todavía no han dado resultados, pero también tenemos una situación muy concreta. No podemos mantener a la ciudadanía, a la población con la zozobra de pensar de que mañana a lo mejor nos levantamos después de esta nueva tragedia con otra tragedia similar. Esto es lo que nosotros tenemos que plantearnos nunca más. Y esto es una interpelación, una toma de conciencia generalizada. No podemos aceptar seguir viviendo con esta situación en donde una madre despide a su hijo y se persina porque va a viajar en tren. No puede ser que viajar en tren sea un acto temerario, una aventura de vida. Esto es lo que, el imperativo de este momento es ese. No puede haber más tragedias. Y esto es una cuestión que, más allá de las medidas que evaluaremos, y que en algunos casos pueden llegar hemos alentado, cuando han sido anunciadas por el propio ministro de Transporte, etcétera, pero lo que está planteado acá es esta doble dimensión. Tenemos una recuperación de un retraso histórico, de un colapso al cual se ha conducido una situación decadente de estas 2 últimas décadas, por lo menos, digo, porque también se puede empezar antes, y al mismo tiempo esta urgencia. Estamos en el pico de una crisis insostenible porque estamos exponiendo a toda la ciudadanía a una situación temeraria. Ahora, le pregunto a Martín, ¿cómo hacemos este clic para que aquellos que se suben hoy al tren no tengan miedo o por lo menos sepan que van a llegar a destino? ¿Hay alguna posibilidad? Porque, digo, uno aparece Randazzo tomando medidas, me parece que hay un perfil distinto, por lo menos el perfil, no sé si las medidas de fondo cada uno lo va a evaluar, pero al final pasa lo que pasa, de todas maneras. ¿Qué se hace? Bueno, es muy difícil revertir una situación en el corto plazo, en un corto plazo inmediato, digámoslo así, ¿no es cierto? Porque los cambios y las modificaciones tienen que ser estructurales, tienen que ser profundas. Nosotros estamos convencidos, desde el movimiento emancipador, que es el movimiento que perteneció a Proyecto Sur en su momento, y hemos estudiado el tema del ferrocarril profundamente, que hay que modificar en forma sustancial el sistema de concesiones, y el sistema de concesiones privado, porque el actor privado no puede estar operando y gestionando un servicio público como es el ferrocarril. Eso es un actor que hay que sacar de lado. Y por supuesto, la trilogía, digamos, la asociación que hubo con funcionarios del Gobierno Nacional desde comienzos de la década del 90, con las privatizaciones, etcétera, etcétera, y sectores sindicales, incluso también con intereses propios dentro del sistema ferroviario, es una madeja, es un nudo que es muy difícil de desatar. Si no se modifica el sistema en lo sustancial, si no se cambia absolutamente el tablero de lo que se viene dando, es muy complicado poder hacer modificaciones en un sentido profundo. En el sistema ferroviario en los últimos años, el Estado estuvo presente en su ausencia. Así es. Quiero decir, hay una pata de complicidad, Jaime, Schiavi, en el cual estuvo presente en el negociado para estar ausente en el control, que es parte de su responsabilidad, ¿no? ¿Es correcto? Absolutamente. Porque no es que el Estado no ha invertido, mejor dicho, no ha gastado. El Estado ha puesto a disposición, ha transferido ingentes sumas. Fíjese que TVA ha recibido solamente por la explotación del Sarmiento y del Mitre en 6 años 2.000 millones de pesos. Es decir, lo que pasa es que los ha aportado de una manera en la cual no había rendición de cuentas, no había control, todo lo que está planteando. Y diríamos, nosotros acusábamos y decíamos, no se puede obrar con tanta liberalidad sin verificar una rendición de cuentas, un control, y si realmente fueron aplicados, porque eso generó una cultura del incumplimiento, y mientras más ponía el Estado, peor el servicio se prestaba y las condiciones de inseguridad se agravaban. Entonces, acá estamos frente a una situación que ha sido creciente, un deterioro. ¿Se imagina esas unidades que se recibieron hace 10 años, después del desmantelamiento del ferrocidio de Menem? Porque la verdad es que fue realmente
digamos, una puñalada a la estructura central del transporte del país. Y bueno, en estos 10 últimos años, si vemos todas las carencias que hay en materia de mantenimiento, etc., esas unidades de hace 10 años mal, en 10 años de falta de mantenimiento, de reparación, etc., se han agravado. Y las compras que hizo el Estado en estos años, la verdad que es vergonzoso. Mire, yo les pido que lean ese informe de auditoría sobre la compra de material ferroviario a España y Portugal. Y yo les puedo decir que no es un informe de auditoría, es una novela policial, es algo realmente... Sí, me gustó la palabra, no vaciamiento, sino ferrocidio, lo que ocurrió en el 90 y después cierta complicidad en los últimos años también, para chuparse lo que fue el destino del dinero de los subsidios del Estado para mejorar las condiciones del ferrocarril, algo que no se hizo. Me quiero detener en un punto, en todo caso para debatirlo, porque dio la sensación, por lo que dijo hoy Florencio Randazzo en la conferencia de prensa, que todo queda reducido a dos cosas. ¿A qué me refiero? Él dijo que el motorman que embistió al otro tren desoyó una alerta amarillo y dos alertas rojo. Lo digo en estos términos para que se entienda, como si fuera un semáforo amarillo y dos en rojo. Uno que lo obligaba a frenar la marcha y dos que lo obligaban directamente a detenerse, no a desacelerar, sino a detenerse. Me explicaba Horacio Caminos de la Fraternidad de los Conductores de Ferrocarril que desde el tren que venía en marcha hasta el tren parado hay 600 metros. En verdad había más, pero había una curva. Quiero decir, a partir de los 600 metros, el motorman que veía el tren parado tenía la posibilidad de frenar. Y me decía Horacio Camino que la posibilidad de frenar en ese trayecto, en esos 600 metros, la tiene. ¿Qué ocurrió? Que pasó, insisto, lo digo vulgarmente, un semáforo amarillo y dos en rojo y no se detuvo. Es raro, es llamativo. A mí me parece que nadie es suicida, nadie va a embestir a alguien porque sí. Digo, no se encuentra lógica. Decía Randazzo también que en el test de alcoholemia le había dado 0, es decir, no estaba alcoholizado. Con lo cual queda todo reducido a dos posibilidades, me parece, no soy un técnico, pero por lo que uno evalúa, y ahora lo voy a hablar con ellos a ver si coinciden. O no andaban los frenos, o se quedó dormido. Me parece que de ahí, de acuerdo a la información que se conoce públicamente, no hay otra alternativa. A ver, los que saben, ¿es así? ¿O ustedes ven algún otro tipo de alternativa a partir de la información que se conoce hoy en día? Para mí los frenos no andaban, porque lo que vos dijiste es cierto, vos venís manejando el tren, vos no sos suicida para chocar el otro. Si en esos 600 metros conozco la curva, conozco la distancia desde arriba del puente, la podés ver a la curva y al tren, porque pasa un puente por arriba del Sarmiento, si no frenó. Aparte, imagínate, si el tipo se distrajo, el motorman, o se quedó dormido, no se podía haber salvado la vida. Porque si se retiró, fue hacia atrás. Claro, porque tuvo tiempo. El tren no frenó y yo salvo el pellejo, dijo. Una información adicional, que este tren estuvo parado precisamente por problemas de freno, antes de ser puesto nuevamente a rodar. Así que eso me parece que es una teoría de que ahí había problemas. Sí, Randazzo dijo que los frenos eran nuevos, comprados en Brasil, pero el tren no frenó. Bueno, hoy el gobierno mostró la curva de velocidad detectada por este GPS y la distribuyó entre los periodistas allí en la Casa Rosada cuando hizo la conferencia, donde efectivamente mostró que en las estaciones previas, en Liniers y demás, efectivamente había frenado y después sí tomado la velocidad en curso hasta llegar a los 60 kilómetros, 61 promedio, que era la velocidad en que se movía, y luego detenerse nuevamente en las otras estaciones. Pero cuando llegó a la estación de Castelar, no se pudo detener o no se detuvo, y está el gran signo de pregunta. Para vos, Martín. Yo creo que, digamos, se pueden arriesgar hipótesis, se pueden tratar de encontrar alguna explicación de por qué se llevó por delante un tren con otra formación. Yo creo que hay que empezar a pensar en qué situación nos encontramos en los ramales ferroviarios en todo el país, no solamente en el transporte suburbano de pasajeros, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno ve toda esa situación y uno ve la desinversión, la falta de mantenimiento, la desidia, los distintos negocios que hay entre los distintos actores que aún se mantienen vigentes, el grupo Cirigliano todavía sigue manteniendo el taller que proveía de repuestos al material rodante que estaba siendo o está siendo pagado por el Estado con dinero, digamos, de
del propio Estado Nacional. En fin, hay una serie, digamos, de cuestiones que a uno lo invitan a pensar que puede haber sido, digamos, por esa falta de iniciativa, de voluntad para poder modificar la cosa en forma estructural. Ahora le pregunto a Despuy, lo que él dice en términos generales respecto a la precariedad de los trenes. Yo sé que Despuy lo tiene en números, me puede hablar más o menos de qué años son los sistemas de señalización, las barreras, los vagones. Son bastante viejitos, ¿no? Son bastante viejitos. Yo me orientaría a decir que es difícil para uno arriesgar una hipótesis en el sentido de lo que puede ser el resultado de un análisis técnico. Pero de todos modos se puede sí pensar. ¿Por qué? Porque en el caso concreto de Once, de la tragedia de Once, el informe de la auditoría mostró que ya antes había habido exámenes técnicos que mostraban de que el accidente era algo posible. Y no solamente el accidente, sino que el accidente se podía transformar en una tragedia como se transformó, inclusive las dificultades que habría para el tema de la evacuación, lo que agravó aún la dimensión del accidente. Sin embargo, nuestros informes no reemplazaron la pericia técnica. La pericia técnica es necesaria, pero tampoco es importante, por lo menos a la luz de las tragedias que se han producido, acentuar el factor humano, porque acá uno ve que el desempeño, y como él lo señalaba también con mucha claridad, conduce casi inexorablemente al accidente o a la tragedia. En este caso, ¿no es cierto?, no podríamos arriesgar y decir, bueno, fueron los frenos o fueron... Pero esto de acentuar demasiado el factor humano, cuando nosotros examinamos, tanto en Once como en la tragedia de San Gita, etc., vemos cómo se atenúa eso, y la decisión, por ejemplo, que tome el juez de procesar, en principio de impedir la salida del país primero de 40 personas y luego del procesamiento, es porque hay otros elementos que prueban una responsabilidad empresarial y gubernamental inexorable, más allá de que el chofer en ese momento pudo o no quedarse dormido. Acá pueden haber muchas otras cuestiones de orden técnico. En todo caso, es que realmente no frenó, o a lo mejor frenó, es que el prototipo de los vagones, mejor dicho, de los ferrocarriles que tienen el doble piso, no han presentado deficiencias ya técnicas con anterioridad en materia de freno. A lo mejor frenó, pero tenía freno, pero no fue suficiente porque el sistema de señalización no lo advirtió a tiempo para que fíjese que aparentemente el accidente se va a producir cuando ya el tren anterior esté en marcha, con lo cual acá hubo alguna dificultad estructural. Bueno, no vamos a opinar sobre eso, pero sí lo que podemos decir es que en el caso de Once, los informes de la auditoría que muestran este problema estructural, fíjese lo que él señalaba, el Enfer es la empresa que prestaba una subsidiaria de Cirigliano, y el sistema de las tercerizadas es un drama en este país, porque las mismas empresas contratan con otras empresas del mismo grupo y lo utilizan a eso para poder llevar a cabo contrataciones directas. No tiene otra razón que hacer un negocio las tercerizadas. Que hacer un negocio, pero no a la son vez otra cosa. Escatimar la aplicación de la ley de administración financiera que establece que debe hacerse por licitación y que se hace por concurso privado. Y nosotros dijimos ya que la asignación a la empresa Enfer por parte de Cirigliano fue una licitación, que ni siquiera fue una licitación, fue por concurso privado, muy irregular. Nosotros lo hemos dicho ya con respecto. Es sorprendente que todavía mantengamos esa misma empresa como la que está encargada de algunas actividades como de mantenimiento y otras. En fin, son todos estos aspectos que deben ser analizados. Es cierto también de que es necesario tomar medidas que solamente los efectos concretos van a sentirse a largo plazo, y de alguna manera lo decía con mucha claridad y que van a tener. Pero lo que está en evidencia en este caso es que más allá de la necesidad de esas medidas, tal cual está presentada la crisis y el colapso y la profundidad del colapso, es que estamos en una situación en donde tenemos que dar respuesta a algo todavía superior, que es la emergencia, la necesidad de evitar que se sigan produciendo con la frecuencia que se producen tragedias de la dimensión en donde nos estamos transformando prácticamente en la crónica de desastres anunciados para el frente al mundo. Se me está yendo el tiempo. Yo les quiero agradecer profundamente. Para
acompañarme en este ratito y abordar una problemática que efectivamente excede lo que fue la tragedia del día de la fecha. Sí, decime, una querías una preguntita cosita te voy a más. decir nada más. En 10 años que tenemos un gobierno, en 16 meses que pasó la tragedia de la muerte, porque el señor acaba de decir que ellos sabían que podía producirse una tragedia y no iban a tener la evacuación, todo. Y ellos todo eso lo pensaron porque no viajan en tren. Mi hija viajaba en el tren, o sea, jugaban con la vida de mi hija y de 51 víctimas más. O sea, probamos a ver si lo que le estamos dando, ellos, si yo vos te pago, veo lo que haces. Si vos no haces lo que tenés que hacer, no servís para ese trabajo. Gracias, José. Gracias, Martín. Gracias, Leandro, por venir acá y acompañarnos en este análisis. En 2 minutitos volvemos y Fernando Braga Menéndez nos va a hablar, vamos a abordar este tema con él también, pero nos va a hablar de un libro, ficción, realidad, política, su nuevo libro. Ya venimos. Bien, estamos con Fernando Braga Menéndez, fervoroso publicista acá, polemista, ahora me voy a decir si es eso, pero sobre todo autor de este libro. Ahí lo vamos a mostrar a esta cámara del costado, así me han dicho, La libreta negra. Vamos a hablar de la libreta negra, pero me gustaría, para no salir de lo que fue el tema del día, Fernando, que me digas tu opinión respecto a lo que ocurrió hoy en Castelar. Teníamos testimonios muy duros, recién me comentaba fuera del aire también, estaba José, familiar de una de las víctimas de la tragedia de Once, muy ofuscado, sobre todo en estos momentos donde revive lo que fue la muerte de su hija. Vos qué mirada tenés esto que pasó. Se fue furioso. Furioso. Me dijo, a mí me la mataron estos tipos y se nada para... Mirá, a mí hace un tiempito me llamaron para opinar en un programa sobre la década ganada, década perdida. Yo dije que evidentemente uno de los aspectos no ganados en esta década es el tema de ferrocarril, es obvio. Claro, se hace agua por todos lados, eso se nota, ¿no? Yo creo que Randazzo es un tipo muy trabajador, muy responsable, muy serio. Bueno, se le pasó a él toda esa problemática. Hoy escuché a un señor de la fraternidad, o sea, los maquinistas. Sí, Horacio Caminos. No sé cómo se llamaba. Bueno, el titular es Horacio Caminos, no sé si lo escuchaste a él. No, creo que no era. Bueno, no sé. ¿Y qué decía? Y decía que son años lo que va a llevar organizar esto, ¿no? Acá se destruyó a lo que se llamaba, en algunos casos con ironía, la familia ferroviaria, que era ese orgullo que tenía la gente que trabajaba. Menem tomó el país con 48.000 kilómetros y lo dejó como 8.000. Destruyó. Y esa familia ferroviaria que cuidaba los materiales, quería la empresa, quería los trenes, desapareció, ¿viste? Sí, y se destruye más rápido de lo que se construye. Todo. Vos pones una bomba, un edificio cae en 20 minutos y construirlo lleva 5 años, ¿no? Es así todo, ¿no? Y yo decía que me parecía que era... Si este es el 100% de un gobierno, de este gobierno, voy a hablar de este gobierno, de Cristina, ¿no? Hay un 20% que tiene cosas que no se hicieron, cosas que están mal hechas, corrupción, lo que vos quieras, pero el otro 80%... Y eso no podemos negarlo, por más que hoy sea un día tristísimo, etcétera, no se puede negar. La gente lo premia electoralmente, ese 80% de cosas que se han transformado para bien, para mejor, que no cabe ninguna duda, ¿no? Lo otro es un problemón grave, gravísimo y terrible, ¿no? Yo estuve en un accidente ferroviario, murieron 17 personas aquella vez. Era el año 59, yo venía de la facultad con una compañera y el tren se detuvo, había problemas de huelgas, etcétera, y lo agarró una locomotora de atrás, murieron 17. Yo tuve un señor italiano en mis brazos, lo bajé, todo. Recién decían que usaban las puertas como camillas. Sí. Yo me acordé que nosotros usábamos los asientos del tren como camillas para bajar a la gente, ¿no? Murieron 17 esa vez, ¿no? Es bravísimo, ¿no? Ahora, yo creo que en ninguna parte del mundo culpan tan directamente al gobierno por cosas de este tipo, ¿no? Acá creo que es atendible y hay que analizarlo muy en serio, ¿no? Pero ayer se murió esta chica Rawson, por ejemplo. Y también la gente ya tiene que saber cómo tiene que votar. ¿Qué tiene que ver un delito de ese tipo? En ninguna parte del mundo eso se le carga a la cuenta del gobierno. Creo que es este estado de crispación, ¿no? Igual es distinto, ¿no? Porque me parece que la vocación en la crítica después de un accidente es natural. La gente está furiosa y sale a criticar. Pero lo que decía al principio del programa, en este caso particular, que es el tema ferroviario, el gobierno tiene un tema bastante pesado
Pero más allá de lo que se hace ahora, me parece por lo que se hizo antes, y cuando hablo de esto no hablo de la pesada herencia, también como decía al principio, sino que la pesada herencia es del propio gobierno. Porque el problema fue con anterioridad, pero dentro de la gestión kirchnerista, durante lo que fue la Secretaría de Transporte de Ricardo Jaime, y también Schiavi, que dio unas explicaciones tremendas con el accidente de Once. Por eso te digo, a mí cuando me preguntaron década ganada o perdida, dije, en lo que sea transporte ferroviario, perdida, porque la verdad que no se hizo mucho realmente, ¿no? Por más que se haya heredado una cosa espantosa, ¿no? Bien, yo te había invitado, como pasó con Ricardo Gil Lavedra, con anterioridad a lo que sucedió hoy. La idea era hablar de este libro, La libreta negra, y que me cuentes de qué se trata. Mirá. ¿Qué hace un publicista, un tipo que va a los medios a defender fervientemente el kirchnerismo, escribiendo un libro que es ficción? Sí. Además es una combinación de ficción y es mostrar y decir que Estados Unidos está trabajando lo indecible en este momento para que no se concrete esta unión de países latinoamericanos que se está dando y que es bastante auspiciosa, ¿no? Hasta ahora. UNASUR, Mercosur, CELAC, o sea... y algunos me han dicho, ¿no te parece un poco osado, un poco temerario decir que Estados Unidos está conscientemente, voluntariamente tratando de destruir todo esto? Digo, mira, si uno toma en cuenta lo que hizo Estados Unidos en el último siglo con América Latina, es nada eso, sería nada, porque de todo hicieron, desde matar presidentes hasta invadir países, golpe de Estado, de todo han hecho, ¿no? Así que no, están dando muy bien, me dicen que las librerías están pidiendo reposición, he tenido críticas muy buenas realmente, es una novela política, con datos de la realidad realmente, pero además es entretenida. Todo el mundo me dice... Pero vos estuviste viajando por la región, ¿o no? A lo largo de mi vida conozco casi toda América Latina, sí, conozco todo. Sí, yo, o sea, ¿por qué me preguntabas? Sí. No, digo, a ver si era bastante puesto respecto a una realidad que todos nosotros absorbemos a través de los medios o las discusiones políticas en este mundo de la política, o si además tenés una experiencia, digamos, de primera mano con algunas... No, yo me documenté, no viajando específicamente, no tuve que ir a Bolivia, he ido muchas veces a Bolivia, me encanta el pueblo boliviano, a Brasil, a todos lados, a Venezuela, ¿no? Pero esto lo escribí con documentación escrita, ¿no? ¿No hiciste focus group para el libro? No. En este Vamos caso a contar que Braga Menéndez es como un especialista de los focus group que dice si va a andar o no va a andar la cosa. Sí, no, en este caso no hicimos. Me dijeron unas amigas mías que podíamos hacer sobre el libro. Se le entrega el libro a 10 personas que lo lean y se los convoca después de 15 días, por ejemplo, para hacer un focus group, a ver qué pasa. Es interesante como metodología. ¿Vos fuiste el autor de La publicidad no va a andar? Sí. ¿De Añejo W? Sí. ¿Y esto va a andar o no va a andar el libro? Ya están dando, realmente a mí me sorprendió. Te digo, creo que bastante, se vendieron, hasta donde se sabe la información, ¿no? En Capital y Gran Buenos Aires, en los primeros 20 días unos 500 y pico de ejemplares, que es una buena venta, Te pregunto, como publicista, si vos tendrías que recomendarle a Cristina Kirchner algún tipo de manifestación temática para los discursos o hasta forma, si querés, y que me marques alguna diferencia con Néstor Kirchner. Néstor Kirchner por ahí no era un gran discursista, Cristina Kirchner parece serlo, por lo menos no toma apuntes, lee de corrido, introducción, desarrollo, final, cierre perfecto, por ahí sin ningún error. Más allá del contenido político. Yo le he escuchado a Cristina en un día decir 3 discursos, los 3 completamente distintos y los 3 impecables. Realmente es un don que tiene. Cuando ella fue a Naciones Unidas, dicen que muchos presidentes empezaron a hacer cursos para improvisar. Pero vos sabés que la gente de comunicación, por lo menos del gobierno nacional, me ha marcado algunas cosas que efectivamente fue cambiando. Al inicio de la gestión de Cristina Kirchner tenía este gesto. Sí. El dedo. Sí. Lo bajó. Eso no creo que sea consejo de nadie, debe ser ella. Se me ocurre que es ella que escuchó los comentarios, obviamente está muy conectada con lo que pasa, lo que se comenta, lo que se dice de ella, ¿no? Lo sabe. Y pienso que debe haberlo decidido por su cuenta. Es verdad, el tema del dedo, cuando jugaba con los micrófonos... Todavía tiene ese tico por acomodarse el pelo, así con los dedos se acomoda el pelo hacia atrás. Tampoco es grave, eso no quiere decir nada. Yo a Néstor lo vi temblar una vez. O sea, cuando a Néstor le informaron que Menem no se presentaba a la segunda vuelta, yo de casualidad lo tenía en el Hotel Panamericano a 2 metros y habló, estaban todos las cámaras, los periodistas, ¿sí? Y yo lo vi que temblaba un poco porque se dio cuenta que era el presidente, ¿entendés? Son humanos. ¿Está haciendo campaña ahora o no? No.
¿no? ¿Vas a trabajar en estas elecciones? Mira, nosotros hacemos comunicación de gestión de gobierno, en parte, ¿no? En parte electoral. La electoral es muy caótica, son 15, 20 días de locura total y absoluta. Es muy lindo, es fascinante, ¿no? Pero no sabemos, o sea, todavía no empezó. Es correcto, o sea, de Narváez no puede estar haciendo campaña en este momento, es ilegal. Son los últimos 30 días los que se pueden hacer campaña. Bien, vamos a agradecerle a Fernando Braga Menéndez, que también está invitado para otra ocasión, otro contexto. Indefectiblemente el día estuvo tenido por lo que fue esta tragedia allí en Castelar, pero vamos a recomendar La libreta negra, el imperio contra la integración de América Latina. Es la novela de Braga Menéndez, la editorial es... Proa. Proa, ahí estamos. Gracias por venir, Fernando. Gracias. Nosotros nos reencontramos, como lo hacemos siempre, los jueves a las 22 horas aquí por CN23. Chao, gracias. La suerte juega contigo.